En Romanos 1:18 en adelante leemos la palabra de Dios. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos concedes, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Hemos venido, Señor, para alabarte y glorificarte y presentar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que esta noche quiero ponerle al mensaje de hoy, para muchos es un tema tabú: la terrible ira de Dios. Es un tema tabú, porque en ninguna iglesia se habla de estas cosas, hermanos.
Ya no pueden predicar el día del juicio, ya no pueden predicar la condenación eterna, ya no pueden predicar la segunda venida de Cristo. Muchas iglesias y muchos pastores están enajenados de la palabra de Dios. Para muchas personas en las diferentes iglesias, predicar este tema que voy a dar es predicar vanidades. Pero este es un tema bíblico, la terrible ira de Dios. Y es, mis amados hermanos, que en la Biblia vemos el amor de Dios en contraste con su ira. En la Biblia vemos el amor de Dios en contraste con su ira. Pero quiero decirles, hermanos amados, que la Biblia, aunque muchos no lo crean, la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Y si no lo creen, miren su concordancia. Hay un versículo que es aquí en Romanos capítulo 11 y verso 22, el cual dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amados hermanos, ¿puede un hombre, puede usted ser una persona bondadosa y al mismo tiempo ser una persona severa? ¿Es usted un hombre o mujer bondadoso, bueno, benigno, y al mismo tiempo ser usted un hombre severo? La palabra severo, la severidad, como dice aquí, el hombre que es severo es un hombre sin amor, sin piedad. Un hombre severo es un hombre cortante, de pocas palabras, no dadivoso. Ahora miren qué texto, qué palabras aplica el apóstol Pablo para Dios. Lean bien el versículo. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Entonces les pregunto, ¿puede Dios, hermanos, al mismo tiempo ser un Dios bondadoso y al mismo tiempo ser un Dios severo? Analicen ustedes. En la Biblia encontramos varios atributos de Dios. La ira es un atributo de Dios. El amor es un atributo de Dios. La justicia es un atributo de Dios. Y en la Biblia encontramos atributos absolutos de Dios y atributos relativos de Dios. Muchos no creen que Dios sea un Dios lleno de ira, pero en esta noche lo vamos a comprobar. Porque la palabra ira en Dios, hermanos, es una de sus virtudes. Lo que en la persona es algo terrible, la ira del hombre es mala, pero en Dios la ira de Dios es buena. En el hombre es un defecto. Si usted es un hombre o una mujer llena de ira, es un defecto.
Pero en Dios no es un defecto, en Dios es una virtud. Y es que la Biblia, mis amados hermanos, destaca más la realidad de la ira de Dios que del amor de Dios. Si ustedes tuvieran el tiempo de buscar en su concordancia todos esos pasajes donde se habla de la ira de Dios, la Biblia está llena desde el primer libro del Génesis hasta el último libro del Apocalipsis, está lleno de amenazas de la ira de Dios. Vean por favor lo que dice Colosenses 3:5. La primera cita que les doy sobre la ira de Dios. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo sigue diciendo? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí está una primera cita donde habla de la ira de Dios. Y aquí, hermanos, cuando habla de la ira de Dios, no está hablando no para los del mundo, está hablando de una iglesia, de la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: hacer morir lo terrenal en vosotros. Y menciona ahí la clase de impureza, la clase de pecados, cosas por las cuales la ira de Dios está sobre quiénes, sobre los hijos. En la Biblia no le llama hijos a los mundanos, le habla a los cristianos. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios es bueno en grado superlativo, hermano. Dios es bueno en grado superlativo, porque cuando Juan, capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está en grado superlativo, de tal manera. Pero también, hermanos, Dios es terriblemente malo con los impíos, con los injustos, con los pecadores. Les invito a abrir lo que dice el libro de Nahum. En el libro de Nahum, capítulo 1 y versículo 2, dice el profeta: Jehová es Dios celoso. ¿Y qué más? Y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Yo quiero que ustedes sepan lo que quiere decir esa palabra: indignación. ¿Qué es? Indignación es cólera. No lo sabían, hermanos. Indignación es cólera. Entonces el texto diría así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de cólera. O podemos decir también lleno de ira. En el versículo 6, siempre el capítulo 1 de Nahum, dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se rompen las peñas. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Por eso le puse ese tema: la terrible ira de Dios. Verso 8 dice: mas con inundación impetuosa
consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Así que, mis amados hermanos, la Biblia habla de la ira de Dios. Los profetas hablaron de la ira de Dios. Los apóstoles hablaron de la ira de Dios. ¿Cómo vamos a callar entonces nosotros? Si es que el mundo y la iglesia necesita oír mensajes no solamente del amor de Dios, de los cuidados de Dios, también hay que hablar, hermanos, sobre la ira de Dios. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 15 en adelante, yo les invito a ver también a ustedes esos versículos. Apocalipsis 6, 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué los hombres en aquel día se van a esconder, hermanos, en las cuevas y en las peñas de los montes? Será porque la venida de Jesucristo ya sucedió. Y el Señor Jesucristo se está preparando para juzgar al mundo en el juicio del gran trono blanco. Y cuando el hombre mire el rostro de nuestro Señor Jesucristo, para ellos va a ser de espanto. Para espanto y miedo. Porque miren lo que sigue diciendo, verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Cuando vean a Jesucristo sentado en su trono blanco, muchos no van a poder quedar en pie, se desmayarán y caerán al suelo de puro miedo. No van a soportar ver el rostro de Jesús. Y dice el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice esta palabra que estamos leyendo. Así que, mis amados hermanos, la ira de Dios no es nada de indigno en Dios, sino que la ira de Dios se manifiesta al mundo, hermanos, en oposición al pecado. La ira de Dios no es una ira caprichosa. El castigo de Dios no es un castigo caprichoso, sino el hombre mismo es el arquitecto de su propio destino e irá a donde quiere ir el hombre mismo. Porque en Juan capítulo 3 y verso 36, la palabra del Señor nos dice allí que el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué está sobre él? La ira de Dios está sobre él. Así que el castigo de Dios no es caprichoso, la ira de Dios no es caprichosa, sino Dios habla de dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino ancho, el camino angosto. ¿Cómo sería nuestro Dios si hallara o encontrara placer en la justicia tanto como en la injusticia?
¿Puede Dios hallar placer en la injusticia? No. ¿Puede Dios hallar placer en la justicia? Sí. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el significado de la ira de Dios en la carta a los romanos? Es la decidida acción de Dios de castigar el pecado. El hecho de que Dios castigue al hombre pecador, a esto se le llama un acto judicial de Dios. La decidida acción de Dios de castigar el pecado. En Romanos capítulo 2 y verso 5, vean por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. ¿Qué va a atesorar? Ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero oigan bien cómo comienza diciendo el apóstol Pablo: por tu dureza de tu corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El significado de la ira de Dios, entonces, es la reacción de Dios de castigar el pecado. Noten bien en el versículo 18 lo que leímos ahí, porque la ira de Dios se revela. Hermanos amados, ¿en qué tiempo está hablando el apóstol Pablo ahí? La ira de Dios se revela. En el presente. No dice la ira de Dios se reveló, ni tampoco dice la ira de Dios se revelará, sino que está diciendo, porque la ira de Dios se revela. Está hablando el apóstol Pablo de un revelar constante de la ira de Dios sobre este mundo pecador. No es como enseña la filosofía del dualismo, que el dualismo enseña que hay dos dioses, un Dios del bien y un Dios del mal. Porque muchos creen que cuando hay lluvia, que hay cosechas, que hay vacas, que hay dinero, que hay salud, el Dios del bien se está manifestando. Y cuando vienen las tormentas que se llevan las casas y a la gente, y a las vacas y las cosechas, el Dios del mal se está manifestando. Esto enseña la filosofía. Esto enseña la filosofía de los filósofos que creen en el dualismo, en dos dioses, uno del bien y uno del mal. Pero ¿quién es el que está revelando la ira constante en este mundo, hermanos? Todo lo que está pasando en la redondez de este mundo es la mano de Dios. No es el Dios del mal, sino el mismo Dios, como dice en el versículo 32, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Fíjense, hermanos, que lo que vemos a partir del versículo 23, si cerraron sus Biblias, ábranlas por favor en Romanos capítulo 1 y verso 23. Aquí se dice, hermanos, que 3 veces los hombres
cambiaron el orden natural de las cosas establecidas por Dios. 3 veces. Y también leemos en esta porción que 3 veces Dios los arrojó a la desgracia. Oigan pues lo que dice el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, hermanos, ¿qué cambiaron ahí los hombres? La gloria de Dios. El hombre cambió la gloria de Dios, hermanos. Cosa que vienen haciendo desde los días del Antiguo Testamento. Ellos cambiaron la gloria de Dios. Algo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que el hombre no tenía que haber hecho. Busquemos en Éxodo capítulo 20 y verso 3. El Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claramente, explícitamente lo está diciendo Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estos mandamientos son graves, amados hermanos, dignos de caer de rodillas ante Dios, nuestro Creador, y nunca jamás caer de rodillas sobre una imagen. Dice en el versículo 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Claramente dice la palabra de Dios, hermanos, no adorar imágenes. Pero el hombre que no lee la Biblia, el hombre que no conoce la palabra de Dios, el hombre religioso tiene sus imágenes y adora imágenes. Y el apóstol Pablo dice que detrás de una imagen, ¿quién está? Los demonios. Los demonios. Entonces, hermanos, cuando el hombre adora imágenes, está enfureciendo a Dios, y la ira de Dios caerá sobre los hombres que en vez de adorar a Dios están adorando imágenes de yeso, de madera, de metal. Oigan lo que dice Habacuc, un texto que leímos hace como unos 3 domingos. Yo les invito a que vean en el libro de Habacuc lo que dice este profeta acerca de las imágenes. Habacuc capítulo 2 y verso 18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está donde, hermanos, en su santo templo. Gloria al nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el hombre, por haber cambiado la gloria de Dios,
En vez de adorar a Dios, en vez de darle honra y gloria a Dios, se le dan a las imágenes. La vez pasada les dije que en la India hay 330 millones de dioses. Esto suena algo como difícil de creer, pero así es, 330 millones de dioses. Porque en la India todo es Dios. La doctrina de ellos se llama panteísmo. Ellos son panteístas. Y la palabra panteísmo viene de dos voces griegas. La palabra pan en el griego es todo. Y teos es Dios. Panteísmo, Dios es todo, todo es Dios. En eso creen ellos. Porque allá la vaca es Dios. Allá no se comen una vaca, no van a destazar una vaca para comérsela, porque piensan que están matando a su abuela. No van a matar ningún animal porque piensan que están matando a un Dios. Esa es la creencia de ellos, hermanos. El mundo, hermanos, ha errado con relación en la adoración a Dios. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios por haber cambiado, hermanos, la gloria de Dios? Vamos a ver lo que sigue diciendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿A qué los entregó Dios, dice? A la inmundicia. Y en el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí, ¿qué fue lo que cambiaron, hermanos? Aquí cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que el hombre hace. Pero según el versículo 26, ¿a qué los entregó? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué fue lo que cambiaron las mujeres aquí, hermanos? Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando el apóstol Pablo del lesbianismo, la homosexualidad femenina. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y en el versículo 26 y 27, leyendo el 27 también, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Aquí está bien claro también lo que dice la palabra. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Del homosexual. La homosexualidad es un vicio antiguo, desde los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra, y ha sido un vicio que ha venido siglo tras siglo, milenio tras milenio. Se dice que los emperadores romanos todos eran homosexuales. Y en el día de hoy, yo he leído
libros sobre estos temas. Más de la mitad de la población de hombres está inclinada al homosexualismo. Yo tengo el libro. Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hace unos años atrás, intentó, pues estará intentando todavía el día de hoy, meter en todas las naciones la ideología de género. La ONU quiere que los hombres sean mujeres, que las mujeres sean hombres, y lo están adoctrinando desde parvulitos y obligando a los maestros que ellos sean los educadores sobre la sexualidad de los niños. Y parece que el presidente de Guatemala ya entregó a la ONU el permiso y el derecho de activar leyes en Guatemala sobre la ideología de género. ¿Cómo vamos a terminar nosotros aquí en Guatemala cuando ya esto está muy encaminado, mis amados hermanos? Pero yo quiero decirles en esta noche que aunque el hombre se pinte, se ponga hormonas, que haga lo que quiera hacer con su cuerpo, aunque parezca una mujer, lo que no puede cambiar es su ADN. Nunca un hombre podrá concebir, nunca una mujer podrá engendrar. Lo que Dios hizo, el hombre no lo puede cambiar. Pero sí están trayendo hacia nuestro mundo, hermanos, lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay una perversión en el hombre. El hombre, por haber cambiado la gloria de Dios, por haber cambiado la verdad de Dios, por haber cambiado el uso natural de las cosas establecidas por Dios, en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo escaparemos de la ira de Dios? La religión no salva a nadie. Nuestras buenas obras no pueden salvarnos. Nuestras justicias no pueden salvarnos. Ningún rito puede salvarnos. El bautismo de agua no puede salvarnos. El guardar el sábado no puede salvarnos. No hay nada en este planeta Tierra que le pueda dar salvación a este mundo. Solamente aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí, dice el Señor. ¿Existe algún medio para ser salvos de la ira de Dios? Les invito a ver Romanos 5:8. Aquí está cómo podemos ser salvos de la ira de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Por Cristo podemos ser salvos
de la ira. Amén. Así que, mis amados hermanos, nunca nos apartemos de este camino del amor de Dios. Y tenemos que servirle como Dios pide, como Dios quiere. Nunca nos salgamos de este camino. Este es el mensaje que traje para ustedes esta noche. Amén.